¿Qué es el infierno? Es una prisión hecha para los seres espirituales ángeles rebeldes. Ese era su objetivo, no fue hecha para la humanidad, pero cuando la primera pareja humana pecó, Adán y Eva, Dios destituyó la perfección genética en el ser humano. Cuando éste desconfió en Yahvé el Todopoderoso, dejó que la muerte acabara con la vida física en la tierra como castigo. El ser humano está constituido por espíritu, que es el aliento de vida, el alma, que es el yo espiritual del ser humano, tu cuerpo espiritual. El cuerpo material físico que se deteriora. Una vez que este es desgastado, el espíritu sale de él y regresa a la fuente, a Yahvé, el cual da al espíritu el aliento de vida. El alma sale del cuerpo muerto y el cuerpo físico se descompone. El hombre y la mujer no fueron hechos para morir, por eso el infierno no era destino para la humanidad, pero es a este sitio a donde van las almas humanas cuando morimos, ya que se destinó como un lugar temporal antes del juicio de Yahvé a la humanidad en los días finales. Cabe recalcar que Satanás no está en el infierno. Satanás tiene su trono en la tierra. Tampoco hay demonios, los cuales son ángeles caídos en el infierno. La prisión de estos se conoce como el abismo, un lugar que se presume está por debajo del infierno, un lugar de oscuridad total y piedras cortantes. En el infierno solo hay almas de seres humanos que murieron carnalmente y fueron a parar a este lugar según su comportamiento en vida. Es un lugar prisión para los malvados, no definitivo hasta que llegue el juicio de Yahvé. El infierno proviene del latín inferum. El infierno es una prisión hecha para los ángeles y las almas de los muertos. Densa oscuridad, fuego consumidor, llamas eternas. Los malos son trasladados aquí, sus cuerpos son echados al infierno. El alma y el cuerpo es destruido en el infierno. Es un horno de fuego para torturar el alma inmortal del ser humano. ¿Cómo es físicamente el infierno? Cristo dio un relato de cómo es el infierno en el Evangelio de San Lucas capítulo 16 versículo del 19 al 31. Se describe el aspecto físico. Hay llamas, no hay agua, hay un cisma entre el seno de Abraham y el infierno es un lugar de tormento, hay gusanos que no mueren, oscuridad es un horno de fuego. Estado de los muertos en el infierno. Los muertos pueden ver en el infierno, reconocen a las personas, tienen recuerdos de su vida y sienten necesidades como la sed y hambre, sienten dolor, miedo, culpa, desesperación, lloran y maldicen, no quieren que sus familiares vayan a ese lugar, tienen todo su razonamiento y sentidos intactos. No hay obras en el infierno, ni ciencia ni conocimientos. Las almas son trasladadas y lanzadas en el infierno. Las almas están desnudas en el infierno. Como las almas terminan en el infierno. En Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibiera la corona de la vida que Dios ha prometido a los que les aman. Y en Mateo capítulo 4 versículo del 1 al 11, se ve como el maligno tienta a Yahshua. La primera prueba que hace el diablo a Cristo es mediante una necesidad física. Le dijo a Cristo que convirtiera las piedras en pan, y Cristo le contestó: no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Porque está escrito: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo en su respuesta les dijo al diablo: yo soy la palabra de Dios, y el hombre vivirá mediante mí, el camino, la puerta y la vida. La segunda tentación, el diablo le mostró a Cristo todos los reinos de la tierra, y le dijo que si se postraba ante él le daría estos reinos porque son de él. Aquí el maligno elevó la apuesta, tentó a Cristo con poder y dinero, le dijo que fuera un idólatra, que se postrara ante lo creado, y Cristo contestó: al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás, porque si sirves a Dios y haces lo que a él le agrada, Dios cumplirá los anhelos de tu corazón y te dará prosperidad material. En la tercera tentación lo tentó con el suicidio, la locura, para poner a prueba la fe de Cristo y el poder de Dios. Y Cristo contestó: no tentarás al Señor tu Dios, porque Dios sabe tus necesidades y problemas antes que se los digas, y Dios te ayudará todos los días, porque está escrito: él hace salir el sol para buenos como para malos. La humanidad termina en el infierno por las tentaciones del diablo. Él tienta al mundo mediante un sistema de dominación global, el cual él controla, si no entonces no le hubiera ofrecido todos los reinos de la tierra a Yahshua.
Nuestro Señor dijo que el diablo es el príncipe de este mundo, él lo controla, ya que príncipe es título de dominio en la Biblia. Daniel 9 versículo 26, Daniel capítulo 12 versículo 1. Satanás es el príncipe de este mundo, es el edificador que desechó la piedra angular. Lucas capítulo 20 versículo 17, Hechos capítulo 4 versículo 11, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 7, Mateo capítulo 21 versículo 42, Marcos capítulo 12 versículo del 10 al 11. El sistema está edificado para que la humanidad sea ignorante de la voluntad y el señorío de Dios. Todo está hecho para que las personas pequen en contra de Dios. La edificación y construcción del mundo donde vivimos no toma en cuenta a Cristo. Es un sistema anticristiano, es un sistema satánico, en donde se enseña a la humanidad a poner primero el materialismo, la idolatría a la riqueza, la locura, y el tentar a Dios. El sistema hace que la humanidad se olvide de Yahvé. Es así como el hombre, al olvidarse de su Creador y de Jesucristo, termina en el infierno cuando muere, ya que muere sin Dios y Cristo. Cristo dijo que en este mundo estaríamos en tribulación. San Juan capítulo 16 versículo 33. El diablo se ha encargado de crear un sistema de vida donde las personas lo menos que piensan es en Dios. Los problemas cotidianos de la vida, la comida, la casa, la escuela, la política, la inflación, el entretenimiento, televisión, deportes, películas, música, hagan que las personas busquen a Dios y busquen un mundo material y sin Dios. A los niños en las escuelas no se les enseña sobre Dios. Los políticos no toman a Dios en cuenta a la hora de tomar decisiones. El mundo creado ha desechado a Cristo y por eso no hay paz ni seguridad en la tierra, solo caos. Desde pequeño no se enseña a la humanidad a adorar a Dios, sino se enseña a la humanidad a pecar. Cristo dijo que por falta de conocimiento perecería su pueblo y que nadie va al Hijo si el Padre no lo lleva. En Oseas 4, 6, está escrito: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Juan capítulo 6 versículo 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Si te olvidas de Dios, si nos olvidamos de Cristo, ya estamos condenados, porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el mundo escogió la oscuridad. La luz del mundo es Cristo, pero como el pueblo, las personas, ignoran esta verdad, perecen en el pecado que ofrece el sistema, sin darse cuenta que estos deleites pasajeros los llevan a su muerte, la muerte del alma. En Mateo 10, 28, está escrito: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto es lo que lleva al infierno, perder el temor a Dios. Si no tememos a él, entonces la humanidad se corrompe, y como dice Oseas capítulo 4 versículo 6, él se olvida de nosotros y el pecado nos corrompe porque no hay protección de Dios. Por eso debemos estudiar la ley, y la ley es Jesucristo hecho carne. Cumplir con los mandamientos nos permite tener un cuerpo y mente y alma sanos, presenciables ante Dios. ¿Cómo evitar el infierno? Cristo dijo que el camino a la vida está en estos dos mandamientos, que resume la ley, la instrucción de Dios. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como si fueras tú mismo. Si tú cumples con estos mandamientos, te liberarás del infierno, porque si amas a Yahvé tu Dios, nunca servirás a dioses ajenos. Estudiarás la ley, la instrucción, y amarás a tu prójimo, lo cual quiere decir que no harás daño a nadie ni incitarás a hacerlo. Serás una persona que ayudarás y serás avance, así los demás protegerán y respetarán a los demás con una conducta intachable. Tendrás humildad ante tu Dios respecto ante la creación, ya que tú también eres parte de ella, reconociendo de que sin Dios no eres nada y dependes de él al igual que tu semejante. Te amarás a ti mismo, no contaminándote con bebidas alcohólicas ni grasas, ni te contaminarás psicológicamente. Cuidarás lo que escuchas en la música o lo que ves en la televisión o cine. Te alejarás de la gente malvada, aquellos que no adoran a Dios o llevan vida de perdición. No rayarás tu cuerpo con tatuajes. No tendrás contaminación sexual fuera del matrimonio. No mentirás, ni engañarás. No robarás ni matarás. Tendrás respeto total a tu prójimo, porque tú eres creación también. Si cumples con la ley, la instrucción de Dios, entonces evitarás el infierno, porque la sangre de Yahshua te cubrirá. Arrepentimiento de pecados, aceptar a Cristo. Conclusión.
La humanidad está cegada por un sistema hecho por seres espirituales que han creado un espejismo de engaño para apagar la conexión espiritual del ser humano con Dios. En Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carnet, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son estos los edificadores del sistema, los cuales desecharon la piedra angular de toda la creación. Jesucristo antes de morir en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. San Lucas capítulo 23 versículo 34. Y es correcto su afirmación, porque la maldad en la humanidad es hecha por la ignorancia de las personas, al no saber lo que hacen, por tener el sentido espiritual tan cerrado y no conocer las escrituras. Caen en la tentación del sistema creado por poderes ocultos, poderes a los cuales Jesucristo desenmascaró en su primera venida, diciéndoles: raza de víboras, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por lo tanto, he aquí yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en sus sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Cristo enfrentó el engaño en su época, el engaño de un sistema que miente acerca de la verdad de Yahvé y de Yahshua, enseñando doctrina de hombres, doctrinas que no están en las escrituras basadas, más al mundo mundano, al comercio religioso del cual muchas sinagogas y iglesias viven. El espiritualismo de hoy en día está basado en mentiras que no hacen que la humanidad evolucione en su relación con Dios, sino en un oscurantismo religioso basado en mentiras y medias verdades. La verdad es que Cristo vino al mundo a decirnos que nos arrepintiéramos y volviéramos a Yahvé, que despertáramos a la manipulación del sistema y enfrentáramos la psicología mental que éste nos implanta a través de las diferentes eras y imperios que han existido a través de la historia. En Daniel capítulo 2 versículo 31 hasta el 43, el profeta describe una imagen soñada por el rey Nabucodonosor de Babilonia, en donde él ve una estatua cuya cabeza era de oro, el pecho y los brazos son de plata, el torso es de bronce y las piernas de hierro, los pies de hierro y de barro. La imagen en sí representa el sistema anticristiano y antidios donde ha vivido la humanidad durante todas las eras de la historia. Es la forma de hacer ciegas a las personas mediante los sentidos carnales. Así que Daniel describía simplemente el sistema que edificó el diablo. Lo describe con 5 elementos naturales: oro, plata, bronce, hierro, barro. El oro representa integridad, pureza, purificación del pueblo en el horno de la prueba, divinidad inalterable, es el mejor material, simboliza a Dios duradero, inalterable, no se corrompe ni se daña ante nada, no cambia con el tiempo, simboliza el carácter de Dios. En Daniel capítulo 2 versículo 21, y es el que muda los tiempos y las oportunidades. Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En pocas palabras, Dios está en control de todo. Él era el que levantaba estos imperios, pero el diablo es el que corrompe el sistema, como veremos más adelante en la imagen de la estatua soñada por el rey Nabucodonosor. El oro representa a Babilonia, el imperio caldeo en Mesopotamia, como el comienzo del sistema pagano mundial. Dios permitió este imperio para que purificara y refinara a la congregación, que es Israel, el pueblo de Dios. Este imperio era pagano desde el punto de vista israelí, adoraban estatuas, sacrificaban su comida a piedras. Era un imperio guerrero, vivía de la conquista y la expansión, pero también fueron hábiles constructores. Crearon un imperio desde un terreno desierto con una obra de ingeniería que hizo que la tierra desértica floreciera como un valle rico y habitable para la vida, convirtiéndolo en la capital más lujosa y rica de su época. Aquí se encontró la congregación de Israel desterrada, debía convivir todos los días con este pueblo, sin contaminarse. Estaba siendo probada en el horno, refinada, para que se convirtiera en oro. Este pueblo también conquistó Egipto, Filistea, amonitas, asirios, edomitas, enemigos de Israel.
El segundo elemento de la estatua es la plata. Representa rescate, redención por el Mesías, representa el alma de las personas. Levítico capítulo 5 versículos 15, Éxodo capítulo 30 versículos 11 al 16, Salmos capítulo 49 versículos 7 al 9, Zacarías capítulo 1 versículo 12 al 13, Mateo capítulo 27 versículo 9 al 10. Simbología del Mesías, precio por la vida y perdón del pecado resulta de la fundición, amalgamación con mercurio. El segundo elemento, la plata en la imagen, representa a el imperio medo y persa, una alianza entre dos pueblos que se convirtió en un imperio. Estos conquistaron a Babilonia y liberaron a Israel de la idolatría de Babilonia. Lo que dijimos, la plata era redención. Dios redimió a Israel, la congregación, para que volviera a Jerusalén a adorar al Dios vivo mediante el imperio persa y pudieran reconstruir la nación. Fueron un imperio conquistador, una alianza de pueblos muy próspera comercialmente. Aunque Israel tuvo libertad religiosa con los persas, estaba atada a pagar tributo al imperio y también servía a los dioses del imperio conquistador. Estaba expuesta a las prácticas paganas del pueblo persa, pero era un poco más libre que en Babilonia. El tercer elemento era el bronce. Representa juicio, justicia, ira, es una aleación de estaño, se utiliza para hacer los instrumentos musicales, es representación de la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bronce bruñido. El bronce en la imagen representa al imperio griego macedonio, que al igual que los otros dos imperios predecesores, Babilonia y Persia, es conquistador. También eran un imperio hedonista, les gustaba los placeres de la carne, y al igual que sus predecesores, eran vividores y saqueadores de los conquistados mediante el impuesto, eran adoradores de dioses paganos. Bajo este dominio vivió la congregación de Israel. El siguiente elemento es el hierro, representa la dureza, la esclavitud, la fuerza, la obstinación, la fortaleza, la aflicción. El hierro en la imagen representa a Roma, un imperio conquistador como sus predecesores, pero que se valía por el imperio de la ley. El statu quo era un imperio que dominaba con vara de hierro y todo estaba en torno al César. Era un imperio comercial que vivía de los tributos de los conquistadores, imponía su religión y fuerza militar. Barro representa la materia prima para crear a un creyente. Entonces la imagen de la estatua nos revela el sistema creado, edificado por las entidades oscuras, un sistema basado en las necesidades humanas en la Canet y que son suplidas mediante gobiernos, políticos, militares, arte, música, televisión, películas, espectáculo, agricultura, etc. No hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés capítulo 1 versículo 9. Esto quiere decir que el diablo te va a tentar mediante la política, la religión, la música, el arte, las artes militares, guerra, el crear a un espejismo que te sacara de tu camino espiritual, cerrando tu capacidad de hablar con Dios. Es así como ha llevado a millones de personas al infierno. Por eso Cristo dijo que había venido a darle vista a los ciegos y liberar a los presos. Lucas capítulo 4 versículo 18. Es claro que el mundo está preso en este sistema y ciego. Veamos la realidad de hoy en día. Los tribunales de la República de los diferentes países apoyan y aprueban las leyes homosexuales, hombres casándose con hombres y mujeres con mujeres, diversidad de género, tal y como fue Grecia y Roma en su momento. Hedonismo, dejarse llevar por los hoy en día solo enseña al sexo, a la inmoralidad sexual, tal y como fue Roma y Grecia. La ostentación de la sociedad es hacer ricos y lograr estatus. Se valoran más a las personas por lo que tienen que por lo que en realidad son y llevan dentro de ellas. Si no tienes nada te sientes inferior a los demás, y si tienes te sientes superior a los demás. Películas y novelas que enseñan a la violencia, brujería, adulterio, poligamia, tal y como fue Roma y Grecia. El sistema religioso es basado en mentiras de distintos países, una anexión de santos y dioses de distintas naciones para solo agradar a los pueblos y gobiernos. La religión, que predica valores y moral, no critica lo que está mal, ni lo señala, al contrario lo adapta a su sistema, tal y como así Babilonia y Persia en su momento. La guerra y los tributos a los conquistados es el pan nuestro de todos los días, tal y como así Babilonia, Persia, Grecia y Roma en su momento. El sistema educativo no forma hombres de pensamiento y moral libres, forma esclavos a un sistema monetario basado a la usura, a un sistema salarial básico de manutención de necesidades. Así que el mundo que conoces no está mal porque es casualidad, del mundo está mal porque así lo diseñaron los edificadores.
Crearon un sistema corrupto, viciado y malvado para que la humanidad se sumergiera en la miseria espiritual. Es un enfrentamiento, un choque espiritual entre carne, que es la realidad que vivimos, mente, que es la que procesa la información que vivimos carnalmente, y espíritu, la tentación de este mundo, es la que ahoga el alma y la termina llevando al infierno, porque el pueblo, la humanidad, no está preparada a enfrentar esta realidad que vivimos. Las mayorías de las cosas que hacemos son condenadas por Dios, pero las seguimos haciendo porque ignoramos su palabra. El sistema no enseña a Dios, enseña el pecado tal y como lo describe Daniel en la imagen soñada por Nabucodonosor, rey de Babilonia. En Juan capítulo 16 versículo 33 Jesús nos dice que estaremos en tribulación. Significado de tribulación: pena, disgusto, aflicción, situación adversa desfavorable. Como ves, el sistema no pondrá nada fácil, ni lo arreglará. El sistema hará todo caótico para que tú como persona solo entres a un modo de supervivencia y te centres en tus necesidades carnales. Te llenará de odio, negatividad tal y como un preso en una cárcel pensarás que nadie te ama y que Dios no existe. Esa es la mayor tentación que el diablo ha creado en el mundo, hacer que el hombre cambie al creador por lo creado. Para poder darte cuenta de esto debes estar consciente de tu necesidad espiritual, porque Dios llama a todo ser humano en algún momento de la vida mediante predicadores, pastores o personas que hablan de la palabra en algún momento de nuestra vida. Atender el llamado es importante porque puede ser el momento en donde salves tu alma del fuego consumidor del infierno. Hermano, acepta a Cristo como tu Salvador, acepta a Yahshua como tu Redentor de corazón, arrepiente de tus pecados, sé consciente de tu necesidad espiritual, estudia la palabra de Dios, la instrucción que Él dio mediante los profetas para que el hombre fuera sabio y pudiera ver las arremetidas del sistema. No caigas en el pecado para que Dios te cubra con la sangre de Cristo y puedas ser salvo en su nombre. Que Yahvé los bendiga.